Ahora veremos la unidad de geometría, empezando con ángulos. Un ángulo se mide en grados, aunque igual se puede medir en radianes. Se clasifican en nulo, aquel que mide 0 grados. El agudo, que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Y es algo así. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados, el ángulo obtuso más de 90 y menos de 180. El ángulo extendido es aquel que mide 180 grados y el ángulo completo es este. Igual hay otro que es el ángulo cóncavo, que mide más de 180 y menos de 360 grados, que es como un Pac-Man. Si yo digo un Pac-Man, aquí se van a dar cuenta que el ángulo cóncavo va a ser todo esto, todo lo rosado. Y este, como dije, es un ángulo cóncavo que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Veamos este. ¿Cuál de las siguientes opciones es siempre verdadera? La suma de un ángulo agudo con un obtuso resulta un ángulo extendido siempre. Si uno lo piensa, si yo tengo acá por ejemplo 30 grados, ¿ya? Y el obtuso 120, eso me va a sumar 150, entonces no, este no. La mitad de un ángulo obtuso es un ángulo recto, no necesariamente. Lo mismo, si yo divido esto en 2, no me va a dar un ángulo recto, sino me va a dar 60 grados que un ángulo agudo, entonces este tampoco. El tercero, la suma de un ángulo obtuso con un ángulo extendido resulta un ángulo completo, no siempre. Porque por ejemplo, ¿qué pasa si sumamos 120 más 180? No me va a dar 360, ¿ya? Sino que me va a dar 300. Entonces este tampoco es siempre verdadero. La suma de dos ángulos rectos con un ángulo extendido resulta un ángulo completo. Entonces en la D, lo que me están diciendo, la suma de dos ángulos rectos 90 más 90 más un ángulo extendido resulta un ángulo completo, y claramente sí, por lo tanto es la D. En este ejercicio, si nos damos cuenta, me están pidiendo cuál es la medida del ángulo BOA. Cuando me den así, yo tengo que leerlo siempre en forma antihoraria, es decir, BOA, es decir, va a ser así, BOA. Lo que me están pidiendo es esto. Sabemos que como el ángulo COA es recto, es decir, todo esto es recto, esto va a formar 90 grados, ¿ya? Es decir, 2x más 3x es igual a 90. 5x es igual a 90. X va a ser igual a 90 sobre 5, ¿ya? Y esto va a ser 18. Pero esta no es la alternativa, porque me piden 3x. Y eso sería 3 por 18. Y eso sería al final lo siguiente: 54 grados, que sería el ángulo BOA. Alternativa correcta, la D. ¿Cuál es la medida del ángulo X en la figura 3? Es decir, ¿cuál es la medida del ángulo X? Es decir, solamente esto, no todo. Me fijo y yo sé que todo esto va a ser un ángulo completo. Perdón, ahí sí, todo esto va a ser un ángulo completo. 100 más 150 más 2x, porque x más x es igual a 360. 250 más 2x es igual a 360. 2x es igual a 360 menos 250, que sería 110. Luego, x va a ser igual a 55 grados. Alternativa E.
En la figura, si alfa más beta vale 250 grados y beta más lambda, que es una letra que da igual, vale 270, ¿cuánto vale beta menos lambda? Ya, vamos a tener acá tres ecuaciones. Alfa más beta más lambda igual a 360. Yo sé que alfa más beta es igual a 250 y beta más lambda es igual a 270. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente: puedo reemplazar todo esto por esto, es decir, 250 más lambda es igual a 360. Lambda va a ser igual a la resta, y eso sería 110. Luego, yo sé lo siguiente, que si yo reemplazo esto, va a quedar beta más 110 es igual a 270. Beta, por lo tanto, va a ser 160 grados. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Bueno, 50 grados. Alternativa D. Si seguimos clasificando los ángulos, tenemos tres tipos según la posición: consecutivos, aquellos que continúan uno del otro; adyacentes, que uno se encuentra al lado del otro; y opuestos por el vértice, que se encuentran opuestos, como dice, por un puntito que sería el vértice, y se cumple que alfa es igual a beta. ¿Ya? Y otra observación es la bisectriz, que es simplemente una recta o un rayo, que se le dice, que va a dividir un ángulo en partes iguales. Las rectas perpendiculares son aquellas que forman cuatro ángulos rectos, es decir, una que es así. Por ejemplo, aquí me dicen que OC va a ser una bisectriz del ángulo DOB, es decir, va a ser una bisectriz de este ángulo, ¿ya? Este angulito lo va a dividir en dos partes iguales. Si DOA, es decir, todo esto vale 70 grados, y COA, es decir, solamente esto vale 56 grados, ¿cuánto vale esto? Ya, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente una diferencia. Y si nos damos cuenta, bueno, 70 menos 56 sería 14. 14. ¿Y qué representa esos 14? Representa el ángulo entero, ¿cierto? Que está aquí, que es 70 grados menos 56. Es decir, esto vale 14. Como es bisectriz, esto igual vale 14. Y el X va a ser simplemente 14 más X igual a 56 grados. X va a ser igual a 56 menos 14. La alternativa correcta entonces va a ser la diferencia, que sería 42, alternativa A. En la figura, OA es perpendicular a OD. BOA es un tercio. Llamemos a este X. Dice que es un tercio de COB. Como es un tercio, va a ser 3X aquí. Y dice que BOA es un medio de DOC. Es decir, este angulito BOA es un medio en la mitad de DOC. 2X es la mitad de esto, y a su vez es un tercio de esto. Luego hacemos ecuación. Esto me queda 2X más 3X más X es igual a 90 grados porque son perpendiculares. Luego esto me queda 6X es igual a 90 grados, ¿cierto? X es igual a 15. Como me piden COA, que es 4X, va a ser esto igual a 4 por 15. Que eso sería 60 grados, alternativa E.
Luego tenemos el concepto de ángulo complementario y suplementario. El complementario es lo que le falta al ángulo para llegar a 90 grados y el suplementario para 180. Por ejemplo, el suplemento de 57 va a ser 180 menos 57, lo cual va a ser 123 grados. Alternativa correcta, la D. El complemento de 46 va a ser lo que le falta para llegar a 90, que sería 44 grados. Alternativa correcta, C. El complemento de 2 alfa menos 30 más el suplemento de alfa menos 10 es igual a... El complemento es lo que le falta para llegar a 90, es decir, el complemento de esto va a ser 90 menos 2 alfa menos 30. Y yo le sumo el suplemento, es decir, 180, yo le voy a restar esto, alfa menos 10, lo cual, si lo desarrollo, me va a quedar 90 menos 2 alfa más 30 más 180 menos alfa más 10. Vamos a reducir términos semejantes, 90 más 30 más 180. Esto sería 120 más 180. Lo cual lo voy a sumar con este 10. Me da 310. ¿Ya? Luego me fijo esto, menos 2 alfa menos 3 alfa. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la A. Ahora vamos a ver los pares de ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Acá se cumplen diversas propiedades. Por ejemplo, tenemos ángulos alternos que van a ser iguales, internos y externos. Los internos van a ser, por ejemplo, el 4 con el 6 y a su vez el 3 con el 5. Los externos van a ser el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Esos van a ser los alternos. Luego tenemos los correspondientes, el 1 con el 5, el 4 con el 8, el 2 con el 6 y el 3 con el 7, se van correspondiendo. Tenemos igual los colaterales que van a formar 180 grados, por ejemplo, el 4 con el 5, el 3 con el 6, el 1 con el 8 y el 2 con el 7. Y claramente, si se dan cuenta, el 1 con el 2 van a formar un ángulo recto, al igual que acá, o sea, un ángulo extendido, perdón, igual que acá, ¿ya? Y bueno, ¿y qué son dos rectas paralelas? Son aquellas que tienen la misma pendiente. Es un concepto que se va a ver un poquito más adelante en geometría analítica. Por ejemplo, aquí, ya me doy cuenta, este ángulo va a corresponder con este 100. Y el del lado va a ser simplemente el suplemento, que sería 80 grados. Alternativa C. Por ejemplo, acá, alfa más beta va a valer 50. ¿Cuál es el suplemento, verdad? En la figura, las rectas son paralelas entre sí. ¿Cuál es el suplemento de beta? Si yo sé que la suma de estos dos es 50. Bueno, me fijo que todas son paralelas. Yo tengo ángulo opuesto por el vértice acá y otro acá. ¿Ya? Y me fijo en lo siguiente. El beta, ¿cierto? Que lo hice con azul, va a estar acá, por ser un ángulo correspondiente. Este va a estar acá, el ángulo alfa, por ser igual correspondiente. Entonces,
nos damos cuenta, acá igual corresponden, ¿cierto? Lo voy a dibujar con lila. Acá igual corresponden. Acá con el azul van a ser ángulos correspondientes, es decir, iguales. Por lo tanto, alfa más beta, voy a escribirlo de la siguiente forma: alfa más alfa, porque los dos ángulos son iguales. Alfa me va a dar 25 grados. Y beta lo mismo. Sí, porque son ángulos iguales, como había dicho. ¿Cuál es el suplemento de beta? Lo que le falta a beta para llegar a 180 grados. Bueno, hago una diferencia y esto me dará 155 grados, que lo tengo en la alternativa E. Vamos a ver que tenemos triángulos en donde los ángulos interiores van a formar 180 grados y los exteriores van a formar 360, y un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los interiores que no son adyacentes, es decir, no son cercanos a él. Es decir, este angulito es igual a este más este. Vamos a hacer ejercicios. Acá yo me puedo dar cuenta que el ángulo que falta es 122, ¿cierto? Y a su vez, yo sé que todos los ángulos exteriores van a formar un ángulo completo. X más Y más 122 van a ser igual a esto. Luego simplemente resto y me va a quedar 238, lo cual está en la alternativa E. Aquí nos podemos dar cuenta que me piden gamma, y por propiedad yo sé que esto es igual a la suma de este más este, es decir, 4 gamma es igual a 90 más gamma 3 gamma es igual a 90, por lo tanto, ¿cuánto va a valer gamma? 30 grados. Yo me voy a fijar en este ejercicio que AC es perpendicular a EB. Por lo tanto, AC es perpendicular a EB. Este es un ángulo recto. Y acá igual. Todos son ángulos rectos aquí. Todos son ángulos rectos. Por lo tanto, si este vale 90, este vale 20, ¿cuánto va a valer este? Bueno, acá hay 20 más 90, 110. Este va a valer 70. ¿Ya? Y luego me fijo esto, que este angulito, el que está aquí, va a valer 90, este va a valer 20 igual, y este va a valer esto, 70. Y así se van formando triángulos. ¿Y de qué me sirve todo esto? Bueno, acá igual voy a tener 90, acá voy a tener 20, opuesto por el vértice aquí, 20, y acá 70. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, que X más 40 va a ser igual a 90 más 20. De eso me sirve. Luego X va a ser igual a 110 menos 40. X es igual a 70, es decir, fui completando ángulos, ¿cierto? Fui completando ángulos aquí, por ejemplo, luego aquí arriba, y llegué finalmente para hacer la propiedad que esto es igual a la suma de este angulito más este angulito. La alternativa correcta, por lo tanto, va a ser la B. Ahora vamos a clasificar los triángulos según los lados y según sus ángulos. Un triángulo va a ser escaleno cuando tenga todos los lados distintos, isósceles cuando tenga dos lados iguales y uno distinto, y ese distinto se le va a denominar base. Y el equilátero todos
lados son iguales y todos los ángulos van a ser 60 grados, ¿ya? Luego tenemos esto, acutángulo, 3 ángulos agudos, rectángulo, un ángulo recto y obtusángulo, un ángulo obtuso. Por ejemplo, aquí, el ABC es equilátero, es decir, este vale 60, este vale 60, este vale 60, y BDC es rectángulo isósceles, es decir, este lado es igual a este lado, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ya? Cuando dice rectángulo isósceles, me fijo el ángulo recto y además yo sé que los otros lados, este ladito y este van a ser iguales. Y ojo, PSU o la prueba que vaya a existir, los dibujos no son necesariamente escala. Por lo tanto, aunque estos no se vean tan iguales, tienen que ser iguales por el enunciado que hice acá. Bueno, entonces acá yo me fijo y me dicen cuál es el ángulo de X de este ángulo. Bueno, me fijo en lo siguiente. Como estos ángulos son iguales, tienen que valer lo mismo, ¿cierto? Y como acá hay un 90, necesariamente uno tiene que valer 45 grados y el otro igual, 45 grados. ¿Para qué? Para que todo esto sume 180. 45 más 45, 90 más 90, 180. Luego 60 más 45 es igual a 105. ¿Y cuánto les falta? Es decir, el X, ¿cuánto les falta para llegar a 180? 75 grados. Alternativa C. En la figura 6, el ABC es isósceles de base AC. Significa que este lado va a ser distinto, este lado va a ser igual a este, y acá voy a tener un ángulo alfa, ¿ya? Eso significa. Entonces me dice ABC, el ángulo ABC, que es este, digamos que este sea el ángulo X, va a ser una proporción con el CBD. El CBD va a ser este, llamémoslo I. Como 2 es a 3. ¿Qué significa esto? X es ahí como 2 es a 3. Me dicen, ¿cuánto vale la CD? Es decir, ¿cuánto vale todo este ángulo? El ACD. Bueno, yo me voy a fijar en lo siguiente, en este dato que no leí. BC es rectángulo isósceles, es decir, este vale 45, este vale 45, entonces yo lo puedo reemplazar en esta proporción, ¿ya? Es decir, X es a 45 como 2 es a 3. X es igual a 45 por 2 sobre 3, 1, 15, y 15 por 2 es 30, es decir, el ángulo X va a valer 30 grados. Y como yo sé que estos dos son iguales, ¿cierto? El alfa es igual al alfa, esto me va a quedar en dos ángulos iguales que me suplementen al 30. Es decir, este va a ser 80, este va a ser, este va a ser 75. Ahora sí, este va a ser 75. Porque los dos me suman 150 más 30 es 180. Por lo tanto, el ángulo total, el ángulo que yo quiero, va a ser la suma de 75 más 45. Y eso me va a dar 120 grados. Alternativa D. La última parte se refiere a una propiedad que se llama la desigualdad triangular, en donde me dice que un lado siempre va a ser menor a la suma de los otros dos, pero va a ser mayor a la diferencia en valor absoluto de ambos. Y además, en un mismo triángulo, a mayor ángulo, mayor lado, y viceversa. Resolvamos por ejemplo este. ¿Cuál de las siguientes desigualdades incluye las posibles medidas del lado AB? Ya, me dicen el lado AB. Me fijo este ladito. X va a ser menor a la suma, 3 más 4, 7, y menor a la diferencia que sería 1.
La alternativa, por lo tanto, va a ser E. ¿Qué significa desigualdad? O mejor dicho, ¿qué significa esto? Que este valor X va a estar entre un intervalo. Si lo colocamos en una recta numérica, acá va a estar el 1, acá va a estar el 7, y lo colocamos con puntitos blancos porque no lo vamos a incluir, y significa que el X, es decir, el lado AB, va a estar entre este rango, entre 1 y 7, pero sin ser ni el 1 ni el 7. En este ejercicio, lo que yo me tengo que fijar son los lados: el lado mayor, el lado intermedio y el lado menor. El lado mayor, que se opone al ángulo beta, va a ser el ángulo mayor, es decir, como este lado es el más grande, el ángulo tiene que igual serlo, por lo tanto beta va a ser el más grande. Luego me fijo en el intermedio, se opone al 6, va a ser gamma. ¿Y cuál va a ser el más chiquito? Alfa. Este va a ser el orden decreciente, de mayor a menor. Alternativa B. ¿Cuántos triángulos yo puedo construir con esto? 3, 7, y este es mi tercer lado, que tiene que ser entero. Cuando yo hago la desigualdad, X es menor a 10 es menor a 4. Es decir, si yo me fijo una recta numérica, acá tengo el 4, acá tengo el 10, voy a hacer circulitos que van a representar que mi intervalo no voy a incluirlos. Luego yo hago esto y me fijo esto, hago esto. ¿Qué significa? Que mi tercer lado va a estar entre el 4 y el 10, sin incluir a ambos números. Es decir, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8 y puede ser 9. Yo me voy a contar. Tengo un triángulo, dos triángulos, 3, 4, 5. Alternativa C. 5 posibles triángulos.